Buenas, bienvenidos a mi canal y hoy os quiero hablar, hace tiempo que os quiero hablar de un par de libros que ya he hablado de ellos en mi Instagram, por aquí pondré mi Instagram para los que queráis visitarlo, y os quiero hablar también de una película que vi ayer. Vamos a ver cuánto nos da de tiempo, no quisiese hacer un vídeo demasiado extendido. Bien, el primer libro del que os quiero hablar es este, Gettysburg, de Allen C. Welford. Es un libro de historia, o sea, nos cuenta la historia de la batalla de Gettysburg. ¿Por qué quiero hablar de este libro? Pues porque me gustó bastante la forma que tenía el escritor de relatar este hecho histórico y por cosas que me sorprendieron, aunque ya las sabía, pero me sorprendieron verlas reflejadas en este libro. Cosas que este libro de Jair, o la versión de este hombre sobre la batalla de Jair, si bien fue una de las batallas más sangrientas, al final lo que he sacado en claro es que tal vez no fue la batalla decisiva. De hecho, la guerra aún duró 2 años más. Me voy a explicar. Para un bando, seguramente, para el ejército federal, debió de ser una batalla bastante decisiva. Pues si el ejército del sur, los confederados, los que se separaron de la Unión, hubiesen conseguido su objetivo, que era invadir el norte, bueno, lo invadieron, porque Pensilvania, donde está Gettysburg, estaba al norte, pero digamos, invadirlo y llegar a las puertas de Washington, seguramente se hubiesen visto en la necesidad de negociar o pactar algo. Entonces, para el ejército federal o para la causa federal sí que fue decisiva la batalla. Para el sur, de cierta manera, también, no tanto, porque aún, ya digo, duró 2 años más la lucha, la guerra, pero fue una baza que, dados los recursos que tenía el sur, fue muy difícil de volver a, digamos, tener la fuerza que tenían al haber perdido esta baza y al haber perdido y empleado bastantes recursos en ella, puesto que los recursos del sur, en principio, eran bastante menores, eran más escasos que los recursos del norte. De hecho, la batalla, en principio, era una batalla que tendrían que haber ganado los ejércitos del sur, pero hubo una serie de circunstancias que se dieron por las cuales, pues, el ejército del sur, digamos que no la ganó, la perdió, inició la retirada, un empate táctico, se puede decir, porque los 2 primeros días de batalla el norte estaba recibiendo de lo lindo, y solamente en el tercer día, que el general del norte, que estaba al mando de todas las fuerzas, creía que había perdido la batalla, fijaros cómo sería la cosa, solamente en el tercer día el norte pudo ganar la batalla y el ejército del sur vio claro que debían de iniciar la retirada. Todo ello se debió, pues bueno, como ya he dicho, a una serie de casualidades. Voy a relatar 2 de ellas. Una es que la caballería del sur no llegó al tiempo a la batalla. La caballería estuvo dando una batida casi hasta las puertas de Washington, pero después tuvo que volver rápidamente a marchas forzadas. En el camino se encontró con la caballería federal y con varias escaramuzas, que aunque se evitaron y no fueron importantes, pues hizo que esta no pudiese llegar a tiempo y además estuviese agotada al llegar. Y otra de las causas, que los primeros en llegar a donde se decidió la batalla, a Gettysburg, fueron los federales, y desobedeciendo claramente las órdenes de su general en jefe en aquel momento, el general al mando puesto por Lincoln, 3 días antes de la batalla, pues en clara desobediencia decidieron plantar allí, los hombres decidieron acuartelarse allá. Y el encargado de elegir el emplazamiento para la artillería era un hombre que había estudiado en West Point y era artillero, eligió en aquel momento el cementerio, que era el mejor enclave de todo el campo. He dicho 2 detalles, evidentemente hubo muchos más, 2 detalles bastante decisivos que decidieron esta batalla. Ya digo que hubo muchísimos más. Las cosas por las que me gusta esta narración, primero porque se centra mucho en las disputas políticas en ambos bandos entre los generales, y cómo estas influyen en el devenir de la guerra. Aclara muy bien que, aunque muchos de los militares que habían allí habían estudiado en West Point, algunos pues no tenían ninguna pasión por el ejército, sí que habían intervenido en batallas, pero había mucho amateurismo
en ambos bandos, lo cual, dicen, fue una de las consecuencias de que la guerra fuese tan sangrienta, el amateurismo ha habido entre oficiales, ya que Estados Unidos desconfiaba mucho de un ejército profesional y procuraba mantenerlo al mínimo. Otra de las cosas que me gusta de este relato es cómo incide en lo que sería cómo la guerra afecta a las personas. A no combatientes, por ejemplo, en Pensilvania había muchos negros. Tras la guerra, negros libres, no esclavos, negros libres, que tras la batalla muchos fueron aprisionados y devueltos y encaminados hacia el sur. No devueltos porque eran libres, puede ser que alguno hubiese sido fugitivo, pero encaminados hacia el sur. O sea, muchas personas que quedó estropeada su vida en esta batalla por esto, porque los cogieron prisioneros y se los llevaron. Y hace el relato de una persona que consiguió escapar de esta marcha hacia el sur. Del resto, pues, no se ha investigado lo suficiente o no se sabe nada. Asimismo, también, pues, de la población civil y de cómo la gente también aprovecha un poco económicamente, se aprovecha de las circunstancias de la guerra. Esto también queda reflejado. Luego, lo que refleja muy bien también es que describe muy bien lo que siente un soldado en medio de la batalla. Lo que siente un soldado al oír las balas impactar, los cañones, etc. Esto lo refleja muy bien, los sonidos de la batalla. La verdad es que está muy bien reflejado. Incluso te excusa porque muchas veces pensamos, pero ¿cómo era posible estas tácticas tan bestias de coger? A ver, me sigue pareciendo bestia por mucho que el libro dé razones para ello, ¿no? Pero ¿cómo era esta práctica tan bestia de una masa de hombres hacerlas avanzar hacia un destacamento de fusilería que estaba allí, pam, pam, pegándoles tiros y tal, iban cayendo y avanzando? Era inhumano, ¿eh? Y para mí, pues siempre habían utilizado tácticas, tácticas anteriores, porque siempre lo que es los hechos, van después, o la gente tarda en adaptarse a la nueva realidad, que la nueva realidad es que pues las armas eran más mortíferas, eran mucho más mortíferas las armas que se empleaban que las que se habían empleado con anterioridad, ¿no? Y cómo era posible que los generales vengan una y otra vez, grandes cantidades, masas de hombres allá caminando, corriendo, o en cargas de caballería hacia los cañones y hacia los fusiles. Esto a mí no me cuadraba. En el libro da una serie de razones de ello, ¿no? Bueno, a pesar de que dé razones y digas, bueno, pues sí, tiene razón, a mí no me acaba de cuadrar y no me las acabo de creer. Me sigue siendo una bestialidad lo que estos generales, coroneles, oficiales hacían. De hecho, algo que también me impacta mucho en este libro es el alto número de bajas de oficiales que había en aquella época. O sea, los oficiales en aquella época no se estaban en la retaguardia, no hacían sus planes y ya estaba, sino que acompañaban a los hombres. Bueno, no quiero decir que sea meritorio, ¿no? Pero como mínimo no estaban esperando y viéndolas venir y venga, los hombres que se maten. Bueno, los altos cargos, pues igual sí, aunque estaban allí al pie de la batalla. Pero muchas bajas de oficiales. Y por último, destacar pues también que a pesar de haber ganado la batalla, el norte y tal, después el juicio que se hizo al general que en aquel momento capitaneaba el ejército, ¿no? Por no haber rematado la faena, por haberse demorado en determinadas tareas, ¿no? Como en la persecución hacia el ejército del sur antes de que éste consiguiese volver a cruzar el Potomac, ¿no? O sea, después de la batalla, pues con posterioridad se le hizo un juicio, ¿no? Y los juicios, entre comillas, que se hacían entre unos y otros, tanto del norte como del sur, en las conferencias que posteriormente a la guerra, conferencias y publicaciones que hacían sobre la batalla, ¿no? Analizándola a posteriori y unos excusándose de no haber podido hacer más por órdenes o supuestas órdenes que unos dicen haber escuchado, otros que no se han escuchado, que si no fueron no escritas, en fin. El caso es que hubo mucho debate en torno a esa batalla y aún a día de hoy lo hay, no tan, o sea, no un debate tan encarnizado como en los años posteriores, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, que aún quedaban supervivientes y daban sus conferencias y explicaban sus teorías, y ya digo, y se disculpaban de la derrota o magnificaban su presencia en la batalla. Otro libro, Las Islas de Poniente.
una novela espectacular, de Julio Alejandre. Tengo que decir, desgraciadamente dice mucho de mí, y también supongo que dice mucho de muchos lectores, que a lo mejor yo lo encuentro en la librería y es de estas cosas que no lo cojo, a pesar de gustarme la novela histórica, pero lo que es el desconocimiento, la ignorancia o la oferta y la publicidad, ¿no? Que hay tanta oferta y siempre la publicidad o los ojos se te van detrás de o los autores de moda o los autores que te suenan o te han recomendado. En concreto, pues de este señor no había oído hablar nunca, y ya digo, a pesar de que me gusta la novela histórica española, tengo que reconocer que me repele un poquito por determinados tintes nacionalistas que no me acaban de encajar ni agradar. No digo que sea mala, digo que me repele un poquito. No acabo de entrar en ella. Aquí hay novelas históricas fantásticas, no todas son así, hay novelas históricas fantásticas, pero de entrada hay cosas que me extrañan, me repelen, ¿no? Que por ejemplo leo novela histórica de Gran Bretaña, que igual es tan nacionalista, sin embargo no me resulta extraña, o sea que igual estoy diciendo que el culpable de alguna manera, o el que tiene prejuicios, soy yo, no los escritores, pues bueno, escriben lo que, o según la cultura que han mamado, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, las Islas de Poniente. Me ha gustado mucho porque el autor se la juega, y se la juega haciendo un relato con un lenguaje de otra época, lo cual ya de entrada hace que mucha gente no vaya a leer esta novela. No es un lenguaje actual que la gente, digamos, pueda entender y que dé para la lectura. Por decirlo de alguna manera, no es el Código da Vinci de Dan Brown. Una lectura sencilla, ágil, etc. Esta lectura también es ágil, pero no es sencilla, es un poquito más complicada. Y el autor se la juega porque narra con un lenguaje de otra época. Y en principio hace una doble voltereta mortal, y le ha salido bien porque la novela se mantiene, o sea, mantiene la intriga, mantiene el querer saber qué pasa. Y a ver, y es de lectura fácil. Es de lectura fácil, seguramente no para cualquier público. A ver, tampoco es que sea una lectura excesivamente barroca. Por ejemplo, pues es mucho más complicada la lectura de algún texto de Umberto Eco. A pesar de que dices, bueno, es un lenguaje. La verdad es que mantiene el interés, y ya digo, hace un doble mortal este autor porque en la introducción explica estas cosas que tanto nos gustan a la gente que amamos la literatura, ¿no? Y con la que empiezan tantas buenas novelas, ¿no? Esto manuscrito lo encontré en tal sitio y trata de esto, un hecho, ¿no? Hubo un barco que desapareció y no se supo nada de él, se nombró un manuscrito, pero yo encontré en tal biblioteca un manuscrito que creo que es una falsificación del siglo XIX adaptada al lenguaje del siglo XVI. O sea, que nos hallamos ante un doble mortal, o sea, porque digamos que es un autor decimonónico del XIX, o trata de reflejar a un autor decimonónico del XIX imitando el lenguaje del siglo XVI. O sea, chapó, chapó para este señor, porque le sale bien, la clava, y el relato la verdad es que es buenísimo y lo aconsejo. Y por último, me gustaría hablar de La Liga de la Justicia, de Zack Snyder. No la versión que estrenaron en cines, de la que no he hablado. La verdad es que la película que estrenaron en cines no me gustó, y eso que Joss Whedon, pues bueno, supongo que haría lo que pudo, pero no era su película. Hablo de la versión estrenada en HBO. Una película que dura casi 4 horas. Yo tengo que reconocer que debido al cansancio, la última media hora me costó mucho verla. De hecho, llegué a pararla y tirar hacia atrás hasta 3 veces porque me dormí. Pero no me dormí porque la película estuviese mal, me dormí por cansancio mío propio. Mis horarios son los que son y la verdad es que estaba cansado, pero bueno, fue el momento que encontré para verla, dije voy a verla y tal. A pesar de que me canta mucho el CGI, pero supongo que este tipo de cine es lo que tiene y no se puede hacer otra cosa. La estética pues es bastante de Snyder, de Zack Snyder, es muy de este autor. Y la película con esta duración
Y con este montaje, porque digamos que hace un montaje nuevo, quita elementos, o sea, quita cosas del montaje que se presentó en cines y añade el suyo. Con este montaje, la verdad es que la película gana muchísimo, se entiende perfectamente, se sigue la historia y realmente no es que se siga la historia, es que es una historia completamente diferente a la presentada en cines. Y una historia en la línea de lo que ha sido y es el cine de superhéroes de este autor. Y una historia que está por acabar. Yo espero que la pueda acabar y espero que haya una próxima película, porque la versión en cines me dejó sin ganas de ver otra película, pero esta versión, pues la verdad es que me ha dejado con ganas de ver lo que venga. Y es una historia que hasta el momento, culmina lo explicado en El Hombre de Acero y en Batman vs. Superman, o Superman vs. Batman. Esta historia lo culmina, y esta historia es el cierre lógico a todo eso. Que no es ningún cierre porque, ya digo, continúa y se ven nuevas cosas que están por venir en el epílogo. O sea, no hay en esta película escenas después de créditos, escenas postcréditos, pero lo que sí hay es un epílogo muy inteligente en el que apunta lo que está por venir. El relato, ya digo, a pesar de que el CGI me sacaba muchas veces afuera, pero el relato es consistente. Podemos decir si de verdad eran necesarios las 3 horas 52 minutos y no podría haber acortado alguna cosita, en alguna batallita o alguna cosita. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que la película es otra cosa. O sea, es otra historia. Con este montaje, sí. Con este montaje, la película es diferente. Es, no sé si un 10, pero porque no doy notas, pero es una gran película y dan ganas de seguir viendo la historia y dan ganas de que Zack Snyder nos presente un nuevo relato. Y espero que realmente la productora pague un nuevo relato y habrá una nueva cinta. Me sorprendió mucho el formato que utilizó, cuadrado. No sé por qué utilizó este cuadrado, ya que la mayoría de televisores ya son versión panorámica, pero bueno, es una decisión de autor y la verdad es que no está mal. O sea, realmente no está mal la elección de este formato, aunque es sorprendente. No está mal. No sé por qué lo hizo, no me atrevo a dar una razón, no me atrevo a decir, pues mira, lo hizo para quitar lo que era espectacularidad y darle una mayor profundización psicológica y darle mayor empaque a los diálogos y a determinadas miradas de los personajes, mayor profundidad, concentrarse más en los personajes. Puede ser, no lo sé. La verdad es que es cierto que con este formato te concentras más en los personajes que están en foco, ¿no? Y te concentras más en su mirada, quitando todo lo que es accesorio y tal. Pero bueno, la verdad no sé si la razón es esa. Sus razones tendrá, ya nos la explicará si nos las quiere explicar o si nos la ha explicado ya y no me he enterado. Y bueno, y con esto acabo este vídeo. Si os ha gustado, dar un like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo.